El día de hoy estamos en la Plaza de Armas de Lima y este año, 2019, se han cumplido 126 años del nacimiento de uno de los mejores artistas del siglo XX en el Perú. Me refiero a Macedonio de la Torre. Hoy hablaremos de las obras y el contexto histórico. Mi nombre es Roger Cairampoma y soy de Ciencia Política. A continuación les hablaremos un poco de su vida, cómo fue su infancia, sus estudios que llevó y un poco de los viajes que hizo por Europa, Chile y Argentina. Mi nombre es Yesenia Ocares, soy de la Facultad de Educación. Mi nombre es Ivette Villavicencio y les hablaré sobre las influencias, corrientes y etapas de producción del artista Macedonio de la Torre. Y por último, mi nombre es Nicole Mejía de la carrera de Derecho y hablaré de las características y también brindaré algunas conclusiones acerca del autor. En este video presentaremos a un grande de la pintura peruana. Veremos su paso por Chile, su paso por Argentina, Europa y cómo este trajo el impresionismo aquí al Perú para plasmar dentro de sus pinturas. Pues ¿de quién estamos hablando? De un grande, de Macedonio de la Torre. Era el segundo gobierno de José Pardo y Barreda en 1916. En el Perú ya se había ampliado los derechos de la mujer, del obrero, de los trabajadores. Macedonio de la Torre había llegado a Lima con una visión artística para estudiar artes. Decidió irse a Chile y luego a Argentina. A su regreso en 1924, se emparejó y decide viajar a Europa con su esposa, donde adquirirá los cánones del expresionismo y del impresionismo. Macedonio de la Torre nació un 27 de enero de 1893, pues él nació en una familia acomodada para la época. Vivió gran parte de su vida, tanto su niñez y su infancia y adolescencia, en la hacienda Chuquizongo, ubicada en Trujillo, La Libertad. Macedonio de la Torre realizó sus estudios en el Colegio San Marcelo y San Carlos junto con su primo Víctor Raúl Aya de la Torre. Más adelante tomó sus estudios en la Universidad Nacional de La Libertad, que siguió la carrera de Letras. Y luego quiso continuar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la cual no lo culminó. Más adelante, él logra formar lo que es el Grupo Norte. Macedonio de la Torre forma parte del Grupo Norte junto con César Vallejo y su primo Víctor Raúl Aya de la Torre. En 1921 él se casa con Adriana Romero Lozada, que es una pianista trujillana. Pero antes de eso, él viaja a Chile y Argentina para luego regresar aquí al Perú y realizar su primera exposición pictórica. Después de que se casa en 1921, en 1924 él viaja a Europa y trae consigo las técnicas del modernismo, el expresionismo, el impresionismo y muchas para acá luego traerlas y ponerlas en su pintura. Luego, en 1924 él regresa aquí al Perú para quedarse definitivamente. Luego, un 13 de mayo de 1981, él fallece a los 88 años. Durante sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1913, Macedonio de la Torre asimiló una vasta cultura en la estética, lo cual hizo que durante sus vacaciones de verano, se uniera con el grupo La Bohemia Trujillana, cambiando el nombre al Grupo Norte, los cuales eran unos intelectuales de la época que residían en Trujillo. Este grupo era conformado por su primo Aya de la Torre y César Vallejo. Sin embargo, toda esta educación dentro de la universidad no le sirvió para formar su vocación, lo que hizo que se mudara a Argentina para poder estudiar
con los grandes maestros de este país, conformando también el grupo de La Boca. En su regreso a Lima, él consiguió la beca del gobierno de Leguía, mudándose a Europa. Comenzando este recorrido en el país viejo, se juntó con el profesor Henner en Alemania, donde recibió estudios y enseñanzas de pintura y escultura, mientras que en Francia recibió enseñanzas también del maestro Antonio Baudelaire, que también le enseñó y le formó dentro de la corriente del impresionismo. Regresó de Europa enriquecido por las enseñanzas y propuestas del postimpresionismo, del cubismo inicial y del expresionismo alemán, pero el que marcó un fuerte impacto en las obras de Macedonio de la Torre fue el impresionismo, el cual estuvo caracterizado por el gusto de pintar al aire libre, pero terminar la obra en el taller, el uso de la luz y la desaparición de la forma y de los trazos. En el mundo nacen artistas increíbles con grandes obras, pero siempre hay una pregunta que nos hacemos. ¿Cómo le nace la noción de hacer arte? A Macedonio de la Torre le nació ese instinto de hacer arte a través de que en su infancia, en su casa, habían muchos cuadros magníficos. Él cuenta que le gustaba mucho el color, incluso en los huertos que tenía en su hacienda, habían coloridos vegetales, y eso fue lo que le nació, pintar la naturaleza. Gracias a la imaginación desbordante de Macedonio, constituyó una de sus más grandes características, sus selvas. Pintaba líneas entrevezadas, a la cual él las denominó selvas. Y una curiosidad muy importante es que Macedonio nunca recorrió la Amazonía del Perú. Otra característica importante es que Macedonio pintaba jardines impresionistas para combinar la naturaleza con ella, además de bodegones y retratos también. Una de sus últimas características era que si no existía la armonía, pues entonces iba a prevalecer el caos y el desorden, algo muy típico de la ciudad. Es por eso que Macedonio amaba tanto a la naturaleza. Macedonio creó un propio estilo de sí. No seguía mucho las corrientes como el impresionismo o el vanguardismo al cual pertenecía. Él creó un estilo propio, el cual él decía que ese estilo hacía crecer más sus obras. Él decía que no deberíamos seguir tanto las corrientes y con el paso del tiempo crear nuestro propio estilo, como Macedonio lo hizo. Perdimos el audio de las etapas de producción de este artista, pero básicamente lo que trataba de exponer era que Macedonio de la Torre no tuvo una evolución marcada, ya que a lo largo de su vocación, este realizó dibujos que involucraban retratos, bodegones, paisajes y selvas. En ningún momento ese artista mostró una inclinación por tales obras. Pero eso sí, él transmitía a través de estas la formación de los barrios marginales, el paisaje costeño y las fantasías vegetales en las que halló uno de sus mejores momentos plásticos. Me refiero a fantasías vegetales a las selvas que éste pintaba, ya que, como mencionamos anteriormente, él nunca vio la selva en sí, sino que por jardines o por influencias familiares fue que éste imaginó estos paisajes. Además de esto, Macedonio dijo de que el arte era el progreso de los pueblos. A través de estos podían definir su sentimiento nacionalista. Una de las series más famosas de cuadros de Macedonio se denomina Selvas, porque se trata de formas vegetales considerablemente ampliadas y dotadas precisamente de movimientos. En la selva de Macedonio importa tanto lo cromático, el color, como también la dinámica y el movimiento de las figuras. Macedonio nunca visitó una selva, pero él consideraba que el jardín que tenía en su patio era esa forma artística para implantar el impresionismo dentro de sus obras. Macedonio de la Torre también se orientó al paisaje. Una de sus obras maestras, frecuentemente melancólicas, que acompañan sus paisajes. Esa línea proviene de su experiencia europea y se expresa en una serie de cuadros. Entre ellos destaca
unos cuadros sobre el desierto de nuestra costa peruana, que constituyen uno de sus mayores logros dentro de su vida artística. Macedonio de la Torre, durante esta época, también vio a la costa como algo muy especial. Aquel juego de grises, esas tonalidades con la arena, fue mucho para lo que él era el impresionismo. Entonces, dentro de sus obras, el paisaje tomará una tecta muy importante. Somos conscientes de que Macedonio de la Torre dejó una huella imborrable en la historia del arte. Gracias a Macedonio pudimos conocer las técnicas del impresionismo, del fauvismo y del abstraccionismo, que incorporó grandes aportaciones al arte. Gracias a Macedonio de la Torre también pudimos evaluar sus obras más a fondo. Incluso hoy en día hay un taller de técnicas aplicadas de Macedonio de la Torre en el Museo de Arte de Lima. Le debemos mucho a Macedonio de la Torre gracias a sus aportes y sus viajes a Europa.